prácticamente del Evangelio. Muchas veces cuando apenas llegamos a conocer a Dios, tenemos mucha emoción, nos emocionamos. Primeros pasos o primeras experiencias que tenemos son asombrosas porque se nos quita el peso de pecado, se nos quita tal vez la presión interna que tenemos como que poquito de luz para ver adelante, aunque la vida es pesada, pero como que tenemos esperanza. Experimentamos hasta de forma emocional la carga que se nos quita por las culpas que llevamos. Y recibimos la palabra de Dios y hasta se respira. Y eso muchas veces nos sucede y hoy cuando de repente nos abruma el reto de la vida, el afán de este día, y de repente nos logramos detenernos y pensar, ¿por qué estoy abrumándome si tengo un Dios tan fuerte? Amén. Y te levantas tu mirada hacia Dios y te recuerdas la palabra y viene el descanso, reposo para alma. ¿Quién sabe de qué es? Amén. Pero cuando apenas llegamos a los pies de Cristo, cuando apenas conocemos al Padre, es como una euforía, de alguna u otra forma experimentamos, como algunos bailaron ahí en la Biblia, vemos otros corrían de gozo, y se nos hace muy fácil hablar de lo que sucedió. Nos hace muy fácil de decir, fíjense qué me pasó. Yo oré y me sentí pero muy, muy bien. ¿Cuántos de ustedes sintieron así cambio inmediato dentro cuando se reconciliaron con Dios? Sus primeros pasos. Literalmente es un descanso para el alma. Pero luego llega la vida y tú das cuenta que los retos siguen siendo los mismos. Luego llega la vida y tú das cuenta que no tiene piedad la vida para con nosotros, sin importar que somos hijos de rey, como decimos, ¿no? Y más que nos trataban a convencer tal vez con el evangelio moderno que ya Cristo va a solucionar todos tus problemas, das cuenta que problemas siguen. Que Cristo no soluciona todos tus problemas, te sigues enfermando, te sigues luchando por pagar tus cuentas, te sigues tratando con la rebeldía de tus hijos o tus nietos, te sigues tratando con problemas de tu propio carácter, porque salvación no te quita problemas de tu propio carácter. Cuando tú tienes carácter feo no significa que no eres salvo. Porque mucha gente sigue viviendo con la culpa de que tiene carácter feo y Dios no me va a querer o Dios me va a desechar. No, lo que nos separa de Dios es falta de reconocer nuestros pecados y nuestras faltas de carácter y falta de deseo de estar transformándonos y convirtiendo nuestro carácter de feo a una fuerza que va a mover, lograr las cosas para la gloria de Dios. Pero ¿saben cuándo eso se va a acabar? Cuando estemos con Él. Cuando estemos con Él, allí ya estemos experimentando, ya no vamos a tener que luchar con lo que nos cada día nos aprieta, nos roba muchas veces. Entonces, ¿por qué se nos va esta primera emoción de compartir la palabra? Porque si vemos en la Biblia a los apóstoles, cuando ellos conocieron a Mesías
y todos hasta dejaron las redes, dejaron sus profesiones a los que él llamó. Y luego uno buscó a su hermano y buscaban a quién más atraer. Y luego los estamos viendo que ellos pasan y después de su ánimo les llegó un momento de desánimo completo. ¿Recuerdan cuándo pasó eso? Cuando Cristo fue crucificado. Cuando Cristo fue muerto, se les acabó su fe. Y ellos, cada uno ya regresó a su pueblo, a su tienda, a su negocio, ya buscaban, ya regresaban a su vida lo de antes. Hasta que sucedió ¿qué? Hasta que dieron cuenta, ¿no? Resurrección. Hasta que dieron cuenta que Cristo resucitó. Porque ellos no luego dieron cuenta que resucitó. Hasta que dieron cuenta que Cristo resucitó, número 1. Y número 2, Cristo les dijo que no váyanse de Jerusalén hasta que reciban el poder de arriba. Entonces, tenemos 2 cosas muy importantes para seguir siendo efectivos en la palabra de Dios para predicar evangelio. Es saber que Cristo ha resucitado y número 2, tener poder de Dios. Muchas veces los retos que nos ofrece la vida para nosotros se convierten en nuestro Dios. Estamos enfocados en solucionar la vida en lugar de estar enfocados en el reino de Dios y su justicia, porque lo demás viene por añadidura. Dice, porque cada día dicen, no piensan porque mañana va a traer su propio afán. No podemos evitar el afán del día. No podemos, mientras vivimos aquí, vamos a tener afanes según la época, la sociedad, la familia, el trabajo. Todos los retos de afán del día lo vamos a tener y no lo podemos evitar. Entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo podemos guardar nuestra fe para que el afán no la consume? Es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Porque lo demás viene por añadidura, solo en caso si buscas primero el reino de Dios y su justicia. Si buscas la añadidura primero, entonces te vas a trabajar para añadidura, no por el reino de Dios. Y no te viene nada más como añadido, porque no estás buscando dónde está incluido lo que Dios promete para provisión de vida diaria. Entonces, cuando hablamos, mis hermanos, de los retos de la vida, ¿cuáles son? Vamos a repasar poquito. Uno de los retos de la vida que tenemos, que quita nuestro enfoque en el reino de Dios, es lo visible, lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es muy feo, por decir, hay muy pocas cosas que son muy bonitas en esa vida, y mayoría son feas, porque esta vida como está muriendo. Tiene que llegar ese mundo a la muerte completa porque Dios va a traer un mundo nuevo. ¿Sí me explico para que no me lo malentienden? Hay muchas cosas bonitas. Cuando miramos la carita de nuestros hijos,
nuestros nietos, cuando tal vez consigues algo que tanto anhelabas, cuando te ves amor entre alguien, cuando tu corazón rebosa de gozo de conseguir algo. Sí son cosas bonitas, pero mayoría de lo que estamos luchando en este mundo son cosas feas, incluyendo nuestro propio carácter. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros queremos dirigirnos por la vista y queremos cambiar lo visible para que sea bonito, desgastamos en algo que no es cambiable. Es por decir, si yo, vale, voy a invertir todo lo que tenga para mantener mi rostro joven, es por decir, voy a ir con mejores doctores del mundo, o voy a hacer 1000 cirugías, o 1000 botox, o 1000, voy a estar inflando desinflando mis labios, o lo que sea voy a hacer. ¿Eso me va a prolongar mi vida? No. Tal vez voy a morir con botox en mi cara. Y todavía les voy a decir más. Yo viviendo sé que mi cara es falsa. Y los que me ven luego reconocen, dicen, ahí va botox. ¿Vieron ustedes los videos de Putin? Es puro botox. Es puro botox. Entonces, sí me explico, mis hermanos. Muchas veces queremos aparentar algo, pero nosotros sabemos que es falso. ¿Saben? Cuando yo fui, hace unos años estaba en Veracruz y fui ahí al muelle, y allí casi compro un Rolex. Estoy bromeando que casi compro, pero allí te ofrecen unos clones de las cosas que la gente, el que no sabe, va a pensar que son cosas auténticas. Y yo digo, ok, si yo compro un disque Rolex y pongo en mi mano, tal vez todo el mundo va a pensar que yo tengo Rolex, pero yo voy a saber que es falso. Sí, es muy importante que cachen ese pensamiento. Y hasta los que venden las playeras y ponen, por alguna razón ponen Nikes o Adidas. ¿Por qué lo ponen? Cuando no viene de la empresa. Porque venden lo que no es a la gente que quiere aparentar lo que no es. Y no importa si voy a poner todo lo que dice tal vez Gucci, y voy a salir sabiendo que no tiene nada que ver, que Gucci ya ha escuchado de eso, lo que yo estoy teniendo puesto, y la gente va a pensar que tal vez lo es, y todavía van a decir, mira dónde va el dinero de la congregación. Pero yo voy a saber que es falso. Entonces, ¿qué beneficio me trae aparentar lo que no es? Aquí ni me trae gozo. ¿Saben lo que? Ay, mira cómo me miraron. Creen que traigo Gucci. Pero yo sé en mi corazón que no tiene nada que ver. Y eso es lo que nosotros, hermanos, vivimos. Mayoría de lo que hacemos es engañando a todo el mundo a aparentar lo que no somos, y dentro de nosotros somos pobres huérfanos. Pobres huérfanos, vivimos una vida tan falsa, pero tan solitaria, y todavía vivimos en temor. ¿Qué tal si me descubren?
¿Qué tal si qué vergüenza va a ser? Que van a dar cuenta que no lo es. Y hasta hay un negocio de los que te enseñan cómo discernir Louis Vuitton verdadero de falso, y casi son auténticos, casi son igualitos, pero una cositita allá. Pero aunque no sería una cositita, es falso, aunque parece verdadero. Entonces, uno de los grandes desánimos que traemos nosotros, mis hermanos, que vivimos en la época donde aparentan evangelio, aparentan buenas noticias, aparentan la palabra de Dios, la que no tiene nada que ver con ella. Nada que ver. Agarran un rasguito y juegan con tu alma, con tu necesidad o con tu deseo de solución rápida. Te ofrecen una versión rápida, una bolsa de sabritas que se llama evangelio, fritura, refrito, como quieran que lo llamen, pero no tiene nada que ver con la palabra. Y juegan con nuestro deseo de solucionar rápido el mundo visible. El mundo visible, para que se vea como algo, pero no sea nada. Y te presentan a un Cristo como un genio de la lámpara. ¿Sí, genio se dice? Sí. Como un genio de la lámpara. Agarras la lámpara, la sobas 3 veces y sale un disque Cristo y dice: ¿qué puedo hacerte, mi Señor? Y tú decláralo: tráeme, dame, hazme, bendíceme, enriquéceme, solucióname. Pero nuestro Dios, Dios de la Biblia, no es así, mis hermanos. Dios de la Biblia es un Dios que te ama tanto, que respeta tu autonomía tanto, que no va a aplicarte ni engaño, ni hipnosis, ni te va a ofrecer comida chatarra. Él dice: aquí está la vida, aquí está la muerte. Te pido que escoges la vida y caminas conmigo y seas perfecto. Nuestro Dios nos ofrece caminar con Él. Imagínense qué honor y qué bendición. ¿Qué presidente llegaría a tu casa y te va a decir: vamos a caminar por tu colonia? Y es interesante porque es Dios el que llega con nosotros. No nosotros llegamos con Dios. Él llega y nos hace invitación. Porque imagínense si yo decido: voy a ir a ver a López Obrador. ¿Lo voy a lograr ver? Pero si López Obrador decide venir y verme en mi casa, ¿creen que puede? ¿Me va a encontrar? Claro, va a tener acceso hasta de seguridad. Le van a decir sin hablarme: señora Valentina, aquí viene López Obrador para verla, ¿lo dejamos pasar? ¿Ven cómo suceden las cosas? Entonces, Dios nos busca porque sabe dónde estamos. Y viene y nos empieza a llamar. Y dice: ven y camina conmigo. Vivimos los tiempos donde la fe se convirtió en consumismo. ¿Está bien decir consumismo? Sí. Es donde hablamos, cuando decimos que somos creyentes, es: Dios bendice mi casa, bendice mi negocio, bendice a mis hijos, bendícenos. Y ya se acabó.
Y nosotros puro declarar. Pero Dios dice, camina conmigo. Eso significa que yo camino. Y eso significa que Él lleva, Él decide el camino, Él muestra el camino, y Él lleva mi carga, la cual, dice Mesías, entrégame tu carga. Entonces, cuando yo camino con Dios, la vida alrededor no se va a transformar porque ese mundo está muriendo. Pero mi interior va a estar encontrando la paz, aunque enfrente de lo que parece completamente deshecho. Completamente deshecho. Por eso una persona de fe, dice la palabra, cuando pierde a un ser querido, Dios no dice no llores, no. Es un engaño de evangelio moderno que no tiene, decláralo y no lloras y no tienes que estar triste porque que no tienes fe para llorar. ¿Quién escuchó cosas semejantes? No, dice la palabra, lloran por un tiempo, pero no como los que no tienen esperanza. ¿Qué significa eso? Estar dispuestos a ser consolados por Dios. Más te pataleas si quieres morir con la persona que murió, porque así estamos. Cuando muere nuestro ser querido, queremos acostarnos y morir juntamente con él. Pero, dice la palabra, lloren, pero no como los que no tienen esperanza. Y después de pasar su tiempo de tristeza, estoy parafraseando lo que dijo apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Dice, consólense porque primero los muertos en Cristo resucitarán. Y luego nosotros, si todavía estamos vivos, vamos a ser levantados y transformados. Esto es el Evangelio. Claro que tenemos que llorar. La religión que nos enseña a oprimir nuestras emociones dadas por Dios para cada periodo, porque Eclesiastés dice, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, hay tiempo de vivir y hay tiempo de matar. Hay tiempo, y cuando hablamos de matar es cuando estás defendiéndote, y muchas veces está hablando del tiempo de invasión a tu casa, de invasión a tu tierra, cuando tú tienes que defender, y muchas veces sin querer, pero tienes que defender quitando la vida al otro. Pero eso no es asesinato, es quitar la vida para que no quitar la vida a tu hijo o tu hija. Hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de los abrazos. Y ese pasaje, abstenerse de abrazos, es algo muy importante que también tenemos que entender con el Evangelio, hermanos. Porque si hay alguno que se llama hermano, pero hace la maldad, hace la injusticia y sigue llamándose de hermano, ¿lo podemos abrazar como el hermano? No, dice la palabra que sea como gentil y como publicano. Es un tema que vamos a también estudiar más adelante. Entonces, el Evangelio, hermanos, trae la sanidad de nuestra mente, porque el mundo moderno cristiano nos dice que tenemos que andar con Jesús en el bolsillo o en la lámpara como genio, que va a hacer lo que decimos nosotros. Lo vamos a estar mandando porque decimos, Él está esperando que le digas, que la fe lo va a obligar a hacerlo. ¿Escucharon eso? Que dicen, la fe obliga a Dios a cumplir sus promesas. ¿Escucharon? Sí. ¿Quién escuchó? A ver. Sí, lo escucharon tal vez con otras palabras, pero el mismo concepto.
Y nos dice que prácticamente Dios es para hacer nuestro mundo visible de Gucci, nuestro mundo para impresionar a los demás, y andamos tan miserables de corazón que hasta nos da vergüenza decir que ni a nosotros mismos nos trae el gozo, el clon que tenemos puesto. ¿Están entendiendo cómo estoy jugando con las palabras? Porque es muy importante los conceptos que trato que lo veamos. Entonces, ¿qué es verdadero evangelio? La vez pasada vimos, lo vamos a leer una vez más en el libro de Hechos, capítulo 26, 15 al 18, dice... Saúl le dice al Señor, contando de su encuentro con el Señor, le dice: ¿quién eres, Señor? Hechos 26, 15 al 18. Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies. ¿Qué significa esto? Ponerte sobre tus pies. Levántate y ponte sobre tus pies. ¿Cómo? Orar. Oh, para orar puedes sin levantarte. Cuando estás preparado a hacer lo que te dice. Significa estar de pie, es estar dispuesto a hacer. Y dice: porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y luego dice: librando de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, vamos a desglosarlo. Para abrir los ojos es el propósito del mensaje. Nosotros llevamos el mensaje. El domingo pasado decimos: pero ¿quién hace ese mensaje realidad en la vida de los oyentes? Dios. Nosotros solo somos mensajeros. ¿Alguna vez ustedes estaban peleando con el que en el banco te habla y recordarte de alguna deuda? ¿Y qué te dice? Yo solo soy mensajero. No puedes negociar con él, no puedes hacer nada. Solo le puedes, y más que tratas a pelear, no puedes hacer nada porque ellos no tienen poder. Solo es un empleado. No tienen poder, solo te dan un mensaje. Lo mismo que de Coppel viene a cobrarte a tu puerta. Tú más que peleas con él y estés comprobando que lo que sea, él viene solo con una tarea y no puede hacer ni a la izquierda ni a la derecha de ella. No tiene poder. Entonces, nosotros como mensajeros, cuando vamos con la palabra de evangelio a alguien, ¿de qué consiste? Recuerdan, hemos visto que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación y va a regresar para establecer su reino en la tierra. Esto es el evangelio. Claro, parte de esta buena nueva, si creemos, seamos salvos; si no creemos, seamos condenados. Eso también tenemos que avisar. Y no necesitamos ningún grado teológico en eso. Ni siquiera ser elocuentes. Solo creer que es la verdad.
Solo creer que si la persona que está enfrente de ti no escucha la palabra de salvación, no va a tener chance de ser salva. Tú no la vas a salvar. No es tu responsabilidad salvarla. Tú no eres responsable cómo va a reaccionar a lo que tú vas a decir. Pero tú eres responsable de decir, mira, la cosa es así. Cristo vino a morir por tus pecados, fue sepultado para llevar el castigo. Él resucitó al tercer día, y mientras viene pronto, tú tienes chance de reconciliarte con Él. Ya. Esto es suficiente. Y no necesitas, ni siquiera le tienes que decir, invita a Cristo en tu corazón. No. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntate de tus pecados. Él te va a perdonar. Y aprende a vivir como le gusta. Con eso ya tú lo hiciste. Y si te preguntan, ok, ¿y cómo puedo orar? Si quieres yo te puedo ayudar con oración. Yo puedo dirigirte en oración, o dilo con tus propias palabras, le puedes decir lo que tú quieres hacia Dios. Y si no, lo diriges en la oración por reconocer el sacrificio, agradecer el sacrificio, y decir, creo en tu sacrificio, perdona mis pecados porque quiero tener vida eterna. No necesitas ningún arte, nadie necesita hacer ningún arte del evangelismo. El evangelismo es lo que tú experimentaste, el evangelio es lo que tú recibiste en aquel momento de salvación. Nada más. Y ya el mensaje que tú entregaste va a provocar una acción en esta persona. O va a aceptarla o va a rechazarla. Lo que tú no eres responsable. Dios no te va a preguntar por qué no aceptó tu vecina. Él te va a preguntar por qué no le predicaste. ¿Y por qué no le predicaste una vez y otra vez? Porque ¿cuántas veces a ti te predicaron? Hasta que te llegó, hasta que te cayó el 20. Entonces, y ya el mensaje, el evangelio mismo, cuando una persona le cree y lo acepta, ¿qué hace para la persona? Le abre los ojos. Es algo muy importante. Antes de aceptar el evangelio, entendimos por qué Dios, por ejemplo, mataba a la gente en el Antiguo Testamento. No entendíamos. ¿Nos enojábamos? Sí. Pero allí terminaba todo, terminábamos rechazando. Hoy entendemos por qué. Muchas cosas que entendemos, pero se nos abrió el entendimiento que Él es el Dios en quien podemos confiar y Él sabe lo que hace. Aún yo no tengo que entender a Dios para creerle. ¿Cuántos de ustedes entienden toda matemática? No, ninguna persona. Es una ciencia que sigue el progreso todo el tiempo, como toda ciencia verdadera. Solo los científicos falsos dicen que ya descubrimos todo y ya no hay nada más. Solo teólogos falsos dicen que ya desciframos toda la Biblia. Todos pastores falsos dicen que yo ya tengo toda la revelación de Dios y no necesito cambiarme y crecerme. Mira, un buen pastor o predicador es el que todo el tiempo progresa en conocimiento de Dios. Y no tiene miedo de decir, yo lo entendía mal ayer, hoy ya lo entiendo un poquito más. No todo. Y tal vez mañana
voy a entender todavía más. Y eso es lo que es. Y así será para los verdaderos discípulos, porque se puede conocer a todo Dios en una sentada, pero el evangelio es muy sencillo. Es simple, es sencillo. Dice, es para tontos como nosotros. Y todos tontos digan, amén. Es para tontos como no, para que entendamos tontos como nosotros. Yo soy pecadora y sin Dios voy al infierno y punto. Y si yo voy a decir no soy pecadora, soy todavía más tonta de lo que soy tonta. Yo, sin importar, mis hermanos, qué inteligente soy, porque cada uno de nosotros somos inteligentes, Dios nos dio inteligencia. Pero hasta que Dios nos abra los ojos, somos tontos, completamente perdidos, hasta que Él nos encuentra. Entonces el evangelio es tan sencillo que los niños lo pueden entender, los adultos lo pueden entender, los ancianitos lo pueden entender. ¿Cuál es? Yo soy pecador, pero Cristo, para romper el poder del pecado en mí y para llevar mi castigo de muerte, Él murió, Él fue sepultado y Él resucitó para que yo pueda resucitar juntamente con Él, para estar creciendo ya para las cosas para las cuales Él me destinó. ¿Estamos bien hasta aquí? Amén. Entonces, el mensaje del evangelio, habíamos dicho, abre los ojos. Empezamos a entender la verdad espiritual. Muchas veces la gente ríe cuando nos escucha. ¿Saben por qué ríen? Que no entienden. ¿Cuántos de ustedes ríen en el mundo de lo que no entienden? Todos reímos, es que tonto. Y ver a un creyente de verdad, mirando su cara, cómo se hace ante Dios, nos vemos tontos. Miran a las caras en la adoración, cuando nos relajamos en la presencia de Dios. Cuando sabemos que aquí estoy con Dios y no me importa nada más, yo necesito que Dios me quita las cargas y lloramos y nos salen por acá y por allá y nos vemos tontos. Una cara sin máscara se ve tonta para el mundo. Por eso ríen de nosotros. Y está bien que ríen, que se diviertan. Vamos a ver quién reirá a lo último. Pero esto significa tener fe. Yo en 2021, cuando fuimos a Ucrania por primera vez, después de que falleció mi mamá, y estábamos en su casa y ya íbamos a ir, y yo agarré su Biblia de mi mamá. Y mi mamá tiene una Biblia así como libro de colorear. Todo el tema tiene específico color. Ella todo lo tiene marcado, subrayado. No, es una obra de arte, la Biblia. Y yo agarré esa Biblia y empecé a verla y empecé a llorar. Y Luis de escondida me tomó la foto. Y yo tengo esa foto. ¡Qué cara fea! Yo tengo llorando. Mi abuela paterna, que se llamaba Parasca, era viuda de la Segunda Guerra Mundial. Su esposo, mi abuelo Fedir, no regresó de la guerra. De hecho, se considera desaparecido hasta ahorita en los archivos. No tenemos su tumba. Pero ella tuvo, cuando creció mi papá, porque él era único hijo, también es una historia como ella lo cubría con su cuerpo antes de las balas de alemanes. Es increíble, un día les voy a contar más de eso, pero ella tuvo un pretendente, un novio ya de viuda,
Pero él era muy mujeriego. Entonces ella lloraba enfrente de él. Y él le decía, Parasco, si tú hubieras visto qué fea te ves cuando lloras, jamás hubieras llorado. Así yo cuando vi mi foto con la Biblia de mi mamá, pero me veo súper feo la expresión. Pero así en ese momento se siente mi alma dolida, ¿no? Cuando tú agarras y te quitas la máscara y no te importa cómo te ves. Así venimos ante Dios. Así venimos ante Dios y ahí sucede el misterio de sanidad del alma. Cuando tu alma quebrantada tú traes a Dios sin vestirla de Gucci, sin vestirla de clones, de aparentar gigante de fe. Yo soy gigante de fe y vengo y ahorita voy a mover las montañas y pisotear la cabeza del diablo. Por favor, solo que si venimos con él un corazón contrito, con espíritu humillado, ahí como somos, dice, bienaventurados son los que lloran porque van a ser consolados. Y la vida es muy dura con nosotros. Y si nosotros queremos aparentar físicamente el bienestar, la casa, la fachada, el vestir, y yo no digo que tenemos que vestir mal, si me entienden lo que voy. No nos vestimos para alguien, vestimos para nosotros. Pero tenemos que recordar que estamos en medio de la gente. Entonces cuando yo voy con algo, si yo estoy en mi casa, allí, pero también yo no voy a llevar mi cuerpo a los cuervos, los que están esperando para estar jalando cada uno. Sí, tenemos que entender, si fuéramos solo nosotros y las personas que nos aman en ese mundo, sería mucho más fácil. Pero Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y cuando venimos ante Dios, a Él no le podemos impresionar con nada, ni con nuestra fuerza, porque ¿qué fuerza? Si Él no nos da fuerza, ¿qué fuerza? Cuando en el funeral de mi mamá, igual de mi papá, nos llegó un pastor que era en esa época el pastor de nuestra zona, así como encargado. Volodymyr Brichka, varios de él están inscritos a su Facebook. Lo vamos a ver al final del mes, nosotros creo. Llegó y nosotros en la familia, yo les voy a decir, puros hombres o negocio, o pastores, ministros, pero enfrente de la tumba de mi papá o de mi mamá éramos huérfanos, sin importar grados, universidades, posiciones, logros en esa vida, éramos huérfanos. Y ese pastor nos miró y nos vio 5 huérfanos adultos. Y allí no tuvimos que aparentar a nada. Y es tan importante que podamos entender que Dios no quiere que lo impresionemos con la fe. Él quiere que le amemos con el estado de corazón en cual se encuentra en ese momento. El gozo, gloria a Dios, ama a Dios con todo gozo que tienes. Lágrimas, ama a Dios con todas las lágrimas del mundo que tienes. Tristeza, ama a Dios con toda tu tristeza, todo tu alma, dice la palabra de Dios. No aparentas nada, ama a Dios con todo
tienes en ese momento, con toda tu desesperación, con todo sentido de rechazo, con toda tu soledad, ama a Dios. Y si tú lo amas con todo lo que eres en ese momento, Él te va a estar llenando de su vida. Y es único que nos puede ayudar a amarlo todavía más y tener algún gozo en esta vida. Evangelio trae a las personas la verdad espiritual. También inspira a la gente a dar giro en la vida. Como dice, pasar de la oscuridad a la luz, dar giro. Eso es arrepentimiento, dar giro, cambiar la dirección, tanto de la vida como de pensar. Sí, y eso sucede cuando se abren los ojos para la realidad espiritual. Cuando tú das cuenta, me da a mi hermana Ala cada vez cuando vivimos la forma milagrosa como Dios salvó, ya eran 2 casos así muy fuertes, como Dios salvó a Slavik, una vez muy fuerte como Dios salvó a Oleg, y mi hermana Ala se para ante Dios y dice: Dios, no soy digna de esa bondad, y empieza a hornear más, y empieza a cocinar más, y empieza a mandar más cajas y cajas y cajas, porque dice: yo no soy digna, yo quiero agradecer a Dios con todo mi corazón por lo que Él hace. Pero cuando entendemos la realidad espiritual, que somos polvo que salió de las manos de Dios, polvo, el cual le agradó soplar su esencia de Dios está en nosotros, la imagen y semejanza en este polvo. Cuando se abren los ojos espirituales y empezamos a entender eso, ¿cómo queremos regresar hacia Él? Damos giro para que solo es porque entendemos, como dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Amén. Les voy a decir así: los que vienen y te dicen qué hermosa eres, y si tu corazón necesita escuchar que tú eres hermosa porque tal vez tu papá no lo decía, o tu esposo no te dice o no decía, y viene uno y te dice qué hermosa eres, ¿está mintiendo? Sí. Depende del motivo que tiene en su corazón. Pero cuando Dios dice en su palabra: hermosa mía, amiga mía, paloma mía, qué hermosa eres, mi amada, Él no está mintiendo. ¿Sabes por qué? Porque no va a sacar nada de ti y no lo necesita. Es solo porque así lo eres para Él. Somos buenos para la gente mientras obtienen de nosotros lo que quieren. En el momento cuando no lo obtienen, mayoría de los casos ya antes eras, mientras lo dabas, eras la mejor persona del mundo. En el momento que cerraste la tienda, que cierras y ya no puedes, o tal vez diste cuenta que no es bueno, ya eres, de un momento al otro, ya eres peor. Las pasiones de la carne encienden
inspiran las personas para halagarte, para decir cosas, pero solo Dios dice la verdad. Solo Dios dice la verdad, porque Él no tiene nada, porque no necesita nada de ti. Dios no necesita absolutamente nada de ti. Y cuando digo nada, es nada. Pero ¿cómo le agrada cuando tú levantas tu mirada hacia Él y como Él te dice, amada mía, tú le dices, ay Señor, no tengo dónde ir, no tengo dónde ir. Y luego llega el momento cuando dices, ni quiero ir a ningún otro lado, porque tú eres el gozo de mi corazón. En esta vida física en la cual estamos tan enfocados y la tratamos construir pensando que si todavía obtengo esto, voy a estar más feliz. Y tal vez ya después voy a servir más a Dios. Yo en mi juventud pensaba, mi mamá cuando me hablaba de la palabra, y yo tenía temor de Dios, nunca hablaba contra Dios, nunca. No le obedecía, pero no hablaba contra Dios. Y yo tenía mi plan en mi cabeza. Ay, mamá, déjame disfrutar mi juventud. Y ya luego cuando ya no va a quedar nada para disfrutar, me voy a servir a Dios. Y pues, qué pena, porque yo me reconcilié con Dios a la edad de 21 años. Ahí iba a cumplir 21 años. Y cuando doy cuenta cuánto daño uno puede hacer a sí mismo para esa edad, hasta ahorita lo estoy contando. El daño que yo me hice a mí. Y yo pensaba que ya viví tantos años, ¿no? Que viví tantas cosas, pero ¿cuánto daño uno puede evitarse cuando se entrega a Dios desde la juventud? Saben que cuando aprieta la vida y duele el corazón, el TikTok solo te va a dar tic, pero no te va a dar toque. No va a tocarte para transformar tu vida, para consolar tu corazón, no. Tú vas a dar cuenta que todos tus amigos de Facebook, que no son nada de amigos, es un término de engaño, son contactos si ni siquiera están en contacto. Muchos son chismosos que andan ahí para ver qué haces. Que Instagram, que tus amigos o contactos de Instagram o de otras redes sociales en cual estás invirtiendo mayoría de tu tiempo, te está devorando el gozo verdadero de la vida y la libertad verdadera. Y cuando te va a llegar el aprieto en esta vida, ni TikTok, Facebook, ni Instagram, ni ninguna cosa oculta que estás haciendo o abierta la que estás haciendo, te va a sacar del hoyo del infierno. Y cuando hablo de infierno, hablo tanto de esta vida como de la condenación, pero más ahora hablo de esta vida. ¿Qué engaño cómo nos devora el enemigo con el engaño? Creemos que si nos dieron 5 likes, dicen, ¿quieres conquistar a una chica? Dale like a todas sus fotos. ¿Saben que en realidad lo practican? ¿Y saben en realidad que las niñas lo creen? Y saben que muchos niños y muchas niñas cuando ven que nadie les da like,
crean otras cuentas para entrar en su cuenta y dar likes, para que aparezca que tengan muchos likes. Y algunos así lo hacen. De aquí. O cuando vean una cuenta, tienen una cuenta santa de la luz, una cuenta cristiana, y otra cuenta del mundo, tu segunda o tercera, de la oscuridad. Y para la oscuridad los de luz no están bloqueados, para que no puedan entrar y ver lo que tú practicas en la oscuridad, porque así dice la palabra de Dios, que los de oscuridad huyen de la luz para que no sean descubiertas sus obras. Suena divertido, chistoso, pero qué triste. Ahí van personalidades múltiples. Oscuridad y luz que tienen que ver. Y las cuentas, múltiples cuentas. Y a veces hasta tu Facebook te vende, o tu Instagram te vende, o tu TikTok te vende. Porque ofrece a todo el mundo, sin importar si tu cuenta está cerrada o abierta o oculta. Te vende, porque es su negocio. Es su negocio. Y uno ve y dice, ay Señor, ya lo vi, ¿cómo desverlo? ¿Cómo desverlo? Porque ya lo vi, ¿cómo desverlo? Gucci, de los barcos de Veracruz que vienen de Chile. Hermanos, cuando llega Evangelio en la vida, trae verdadera libertad. Trae verdadera libertad. Empiezas a dar cuenta de que oscuridad no tiene nada que ofrecerte. Oscuridad único que hace, te oscurece la mente y te devora tu juventud, tu fuerza, tu salud y todo lo que tú tienes. Y luego, ¿saben qué hace? Te tira, se burla de ti, te pisotea. ¿Y sabes qué vas a tener que hacer en mejor caso si logras vivir? Estar gateando hacia Dios, buscando sanidad de lo que ya pudiste haber evitado desde el principio. Hoy vivimos en este mundo de doble, de triple, de cuádruple cuentas. ¿Y cuál es el verdadero tú? A veces te pierdes entre estas cuentas que ni sabes quién eres tú. No sabes quién eres. No sabes cómo salir de esta oscuridad la cual te está absorbiendo. Pero el Mesías dice, venid así a mí todos. Todos, y de doble cuentas, y de triple cuentas, y de cuádruples cuentas. Y de Gucci falso y de Gucci verdadero. Venid así a mí todos, dice Mesías, y yo les haré descansar. El Evangelio, que es las buenas nuevas, viene para quitarnos lo que nos hunde en pecado, lo que destruye nuestro corazón. Y solamente en Él podemos, dice, solo a los que Hijo libera serán libres de verdad. Libres de verdad. La gente puede decir lo que quiera. Y un día te van a decir, eres la más hermosa. El otro día van a decir que tú eres peor de todos, la más fea, el más feo. Pero todo eso pasa. Es solo el que hace voluntad de Dios
permanece para Para siempre. Y la paz que sobre todo el corazón guarda a nosotros en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga mucho, mis hermanos, que tengamos claro la libertad que Dios nos ofrece. Y no es libertad para practicar las tinieblas, es libertad donde tinieblas no nos van a prevalecer.